Capítulo 1. Macondo es una pequeña y aislada aldea situada a orillas de un río y rodeada de ciénagas. Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía son su matrimonio fundador y siempre se caracterizaron por su laboriosidad. José Arcadio ayudó a administrar los terrenos, a construir las casas y llenó la aldea de tantos pájaros que el ruido de las aves se volvió ensordecedor. El matrimonio tiene 2 hijos, José Arcadio hijo, de 14 años, es grande y fuerte como su padre, aunque sin su imaginación e intereses. Aureliano, por su parte, es un niño de 6 años, retraído y con cierta facilidad para presagiar hechos futuros. Pese a su entusiasmo inicial, la laboriosidad de José Arcadio desaparece cuando, atraído por el canto de las aves, llega Melquíades junto a su caravana de gitanos. Desde entonces, la comitiva de gitanos llegará todos los marzos a la aldea con novedades para vender. El primer año se presentan con unos imanes de extraordinaria fuerza que José Arcadio decide comprarles pese a los intentos de Úrsula por detenerlo. Él está seguro de que podrá recuperar lo invertido atrayendo oro con ellos, aunque Melquíades le asegure lo contrario. En marzo del año siguiente, Melquíades trae un catalejo y una lupa de gran tamaño, y deslumbra nuevamente a José Arcadio cuando los usa para encender hierba seca mediante la concentración de rayos solares. José Arcadio se empecina en comprarle la novedad con monedas de oro del tesoro familiar de Úrsula, seguro de que podrá utilizarlo como arma de guerra. Luego de un tiempo investigando con la lupa, redacta un manual sobre su potencial bélico y se lo envía al gobierno, ofreciéndose a enseñarle a los soldados los principios de la guerra solar. Al no obtener respuesta, se lamenta de ello con Melquíades, quien le devuelve las monedas a cambio de la lupa y le regala unos mapas e instrumentos de navegación para alimentar su curiosidad. A partir de entonces, los hombres se vuelven amigos y el anhelo de conocimiento de José Arcadio se convierte en una obsesión, al punto de pasar los días encerrado estudiando mientras se desentiende por completo de sus obligaciones domésticas. Una mañana, luego de pasearse durante días por la casa hablando a solas, le revela a su familia su mayor descubrimiento: la tierra es redonda como una naranja. Aunque nadie lo toma en serio y el pueblo entero comienza a tomarlo por loco, cuando Melquíades regresa a Macondo le confirma ante todos la esfericidad de la tierra. Como reconocimiento de su capacidad, el gitano le regala sus manuscritos, libros viejos y un laboratorio de alquimia que José Arcadio instala en la casa. Entusiasmado, José Arcadio convence a Úrsula de que le dé las monedas de oro que heredó para duplicar el material mediante la alquimia, pero no logra conseguirlo y las monedas quedan pegadas en el interior de un caldero. Enfadada, Úrsula intenta poner a la aldea en contra de Melquíades. Es en vano, porque al año siguiente el gitano vuelve a ganarse el afecto de todos con nuevos inventos. Como el único contacto con las novedades del mundo llega con Melquíades, José Arcadio convence a los hombres de Macondo para que lo ayuden a desmontar un camino hacia el norte y conectar a la aldea con el resto del mundo. Luego de varios días atravesando bosques, pantanos y sierras, el grupo desemboca en un claro donde encuentra un viejo galeón español encallado, en cuyo interior no había más que un apretado bosque de flores. Días después, llegan al mar. Esto enfurece a José Arcadio quien, habiendo tomado conciencia del aislamiento de Macondo, decide mudarla a un lugar más propicio. Pese a ello, Úrsula se anticipa a los deseos de su marido y convence a las mujeres de Macondo de que frustren los planes de sus maridos. Sin nadie que lo apoye, José Arcadio pretende irse solo con su familia, pero Úrsula lo enfrenta y le dice que en lugar de fantasear se ocupe de sus hijos. A partir de entonces, José Arcadio comienza a compartir con los niños en el laboratorio, aunque solo el pequeño Aureliano parece tener un don natural para la alquimia. Llega un nuevo marzo y la caravana de gitanos se presenta en Macondo. José Arcadio sale a buscar con sus hijos a Melquíades, pero descubre que la caravana no es la misma de otros años y le terminan informando que su viejo amigo ha muerto. Además, los gitanos traen un invento que asombra a Aureliano y a su padre, aunque asusta a José Arcadio hijo, un enorme bloque de hielo. Capítulo 2. La fundación de Macondo se produce a partir de una disputa que tuvo José Arcadio Buendía en el poblado donde vivía, Riohacha. En ese sitio, los antepasados de Úrsula y José Arcadio vienen casándose entre sí desde el siglo XVI. Esto lleva a que una tía de Úrsula emparentada con un tío de José Arcadio haya parido a un hijo con una cola de cerdo.
Dicho antecedente, sumado al hecho de que Úrsula y José Arcadio sean primos, hace que ella no quiera consumar el matrimonio por miedo a engendrar un hijo deforme producto del incesto. Con el correr de los meses, el rumor de que Úrsula continúa virgen empieza a circular en Riohacha, asociado a una presunta impotencia de José Arcadio. Un domingo, José Arcadio, quien entonces cría gallos de pelea, le gana en una de estas contiendas a un hombre llamado Prudencio Aguilar. Resentido, Prudencio lo provoca diciéndole, a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. Como resultado, José Arcadio lo mata en un duelo al arrojarle una lanza que le perfora la garganta. Cuando vuelve al hogar, presiona a su mujer para consumar el matrimonio y así acallar los rumores en el pueblo. Días después, el alma en pena de Prudencio Aguilar comienza a presentarse en distintos lugares de la casa en busca de agua para lavar la herida de su garganta. Apenado y con culpa, el matrimonio decide irse del lugar, no sin antes matar a todos los gallos y enterrar la lanza en el patio del hogar. Junto a varias familias sedientas de aventuras, el matrimonio emprende una caminata en busca del mar que dura más de 2 años. Luego de atravesar una infinidad de paisajes y de que Úrsula tenga a su primer hijo, José Arcadio, en el camino, la multitud decide pasar la noche junto a un río. Mientras duerme, José Arcadio sueña con que ese lugar se transforma en una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo llamada Macondo. Al levantarse, decide fundar allí la aldea. Años más tarde, cuando conoce el inmenso bloque de hielo de los gitanos, José Arcadio se convence de que ese es el material de la ciudad de sus sueños. Por esos tiempos José Arcadio consigue, con la ayuda de Aureliano, recuperar el oro de Úrsula que había arruinado en el laboratorio. Entretanto, Úrsula se entera de que está nuevamente embarazada. Por su parte, José Arcadio hijo se transforma, de un día para el otro, en un hombre grande, masculino y de un miembro tan exuberante que Úrsula lo considera una malformación, lo cual le trae a la mente la historia familiar del incesto. Asustada, le comenta sus inquietudes a Pilar Ternera, una alegre mujer que trabaja en la casa colaborando con los asuntos domésticos y que, además, es buena leyendo el porvenir en las barajas. Pilar había llegado a Macondo con la primera comitiva que partió desde Riohacha, luego de que un hombre la violara de adolescente y le prometiera ir a buscarla cuando arreglara sus asuntos. Sin embargo, el hombre nunca apareció y ella pasó su juventud esperándolo en vano. Ahora, lejos de asustarse por lo comentado por Úrsula, Pilar se encierra con José Arcadio con la excusa de tirarle las barajas y aprovecha el momento para comprobar personalmente lo relatado por la madre. A partir de entonces, José Arcadio se obsesiona con Pilar y comienzan a encontrarse a escondidas. Llega el día en que Úrsula tiene a su tercera hija, Amaranta. Días más tarde vuelven los gitanos a Macondo. Esta vez llevan una estera voladora en la que pasean a los habitantes a cambio de dinero. Mientras la aldea entera se entretiene con las novedades de los gitanos, José Arcadio hijo y Pilar Ternera aprovechan para compartir una temporada a solas. Tiempo después, Pilar advierte que está embarazada, pero la noticia no alegra a José Arcadio, quien aprovecha que la comitiva de gitanos se retira para huir con ellos sin decirle nada a nadie. Cuando Úrsula se entera, deja Macondo siguiendo la caravana. Mientras tanto, Aureliano y su padre cuidan de Amaranta y comparten el tiempo en el laboratorio, donde intentan recrear la piedra filosofal. 5 meses después, Úrsula regresa a Macondo sin su hijo, aunque acompañada de una muchedumbre de personas. Ha encontrado lo que su esposo nunca pudo, una aldea vecina a solo 2 días de viaje, donde llegan el correo y todas las novedades del progreso. Capítulo 3. Pese a la ausencia de José Arcadio hijo, los Buendía reciben a su hijo engendrado con Pilar Ternera, ya que su abuelo no puede tolerar que un retoño de su sangre quede navegando a la deriva. El niño recibe el nombre de su padre, pero lo llaman Arcadio para evitar confusiones. Tanto él como Amaranta quedan al cuidado de Visitación y su hermano, 2 nativos guajira que habían llegado a la casa de los Buendía a trabajar huyendo de una peste de insomnio que azotaba sus tierras. Impulsado por la llegada de los nuevos habitantes que acompañaron a Úrsula a través de su viaje, Macondo se transforma en un pueblo activo y próspero. Varias familias árabes construyen talleres y negocios, se crea un hotel, algunos burdeles y otros lugares de mala muerte. Las transformaciones de la aldea provocan que Úrsula y su marido tengan que volverse más activos,
mientras ella comienza un negocio de venta de animalitos de caramelo. José Arcadio se transforma en un referente en la reestructuración de Macondo y la repartición de sus tierras. Durante este tiempo, deja de lado su obsesión por la alquimia y libera a los pájaros del pueblo para instalar en su lugar un sinfín de relojes traídos por los árabes que suenan sincronizados cada media hora, oyéndose en todos lados. Aureliano, por su parte, se dedica a investigar el arte de la platería en el taller de la casa. Para entonces, su apariencia es la de un hombre delgado, solitario, silencioso y con un dejo sobrenatural de los ojos. Un día, le clava la mirada a su madre y le dice, sin motivos aparentes, alguien va a venir. Úrsula no le presta atención, pero el domingo siguiente llega a la casa una niña huérfana llamada Rebeca con una carta para José Arcadio y un talego de cuero con los huesos de sus padres dentro. Aunque la carta dice que la niña es hija de unos parientes de la familia, ni Úrsula ni José Arcadio consiguen identificarlos. Pese a ello, adoptan a la niña. Al principio, Rebeca no se comunica con nadie y rechaza la comida que le dan. Además, el talego que trajo consigo comienza a aparecerse por diversos lugares de la casa haciendo sonar los huesos secos de su interior. Con el tiempo, Úrsula descubre que la niña se alimenta con tierra y cal seca que arranca de las paredes de la casa. Finalmente, luego de que Úrsula la discipline con rigor, Rebeca se adapta a la dinámica familiar, comienza a comer normalmente y a hablar español. Tiempo después, la familia descubre que Rebeca está enferma con la peste del insomnio, la enfermedad comentada por Visitación y su hermano. Visitación explica que el problema no es el insomnio en sí, sino una segunda etapa en la que los enfermos comienzan a olvidar las cosas hasta hundirse en una suerte de idiotez sin pasado. Luego de que la peste se expanda en Macondo y todo el pueblo se hunda en la amnesia, Aureliano propone pegar papeles con los nombres y funciones de cada cosa. En poco tiempo Macondo queda tapado por papeles con identificaciones. Finalmente, un anciano llega al pueblo y le hace beber a José Arcadio Buendía un brebaje que le devuelve la memoria. En ese momento, José Arcadio lo reconoce con alegría, es Melquíades, que había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. La familia Buendía invita a Melquíades a vivir junto a ellos y el anciano instala un taller en el laboratorio de la casa donde lee sus textos prohibidos y se dedica a hacer daguerrotipos, una antigua técnica fotográfica. Meses después, Aureliano visita el negocio de un tendero llamado Catarino que funciona a las veces de burdel. Allí conoce a una morena adolescente a quien su abuela la obliga a prostituirse para pagar los daños por haber incendiado su casa al irse a dormir sin apagar las velas. En el lugar, Aureliano es presionado para que se acueste con la joven. Sin embargo, la ansiedad no le permite consumar el acto y vuelve a su casa avergonzado y dispuesto a salvar a la joven de su condena. Pese a ello, cuando vuelve a la tienda al día siguiente descubre que la joven ya se ha ido. Creyéndose impotente, Aureliano se refugia en su trabajo con los metales. Mientras tanto, su padre saca daguerrotipos por toda la casa, intentando capturar una imagen de Dios, y Melquíades descubre mediante predicciones que Macondo, en el futuro, estará repleto de edificios con paredes de cristal. A su vez, Úrsula expande su negocio y comienza a vender panificados. Amaranta y Rebeca, por su parte, se transforman en dos mujeres hermosas y, cuando Úrsula lo percibe, pone en marcha una ampliación de la casa para que sus hijos y nietos no se vayan el día en que se casen y formen familia. Cuando la obra está por finalizar, Macondo recibe la visita de un corregidor enviado por el gobierno, don Apolinar Moscote. El hombre llega con la orden de pintar todas las casas de azul para celebrar la independencia nacional, pero José Arcadio lo interpela, le dice que en Macondo no obedecen órdenes y que su casa ha de ser blanca como una paloma. Como respuesta, don Apolinar Moscote lo amenaza y, con su enorme fuerza, José Arcadio lo pone en el camino de vuelta hacia la ciénaga. Una semana después, el corregidor vuelve a Macondo junto a su familia y dos policías. José Arcadio, que no quiere humillarlo frente a sus hijas, Amparo y Remedios, le informa que lo dejará quedarse a vivir en Macondo con la condición de que cada quien pueda pintar su casa como se le dé la gana. Y de que se vayan los policías. Mientras tanto, Aureliano queda embelesado por la belleza de Remedios, la hija del corregidor, quien tan solo tiene 9 años. Capítulo 4.
Úrsula celebra la ampliación de la casa con un gran baile para el que compra una pianola automática. Para instalar el aparato, la compañía importadora les envía a Pietro Crespi, un extranjero experto y el hombre más bello y mejor educado que se había visto en Macondo. Pietro les enseña a bailar la música de moda a Amaranta y Rebeca y en poco tiempo ambas jóvenes se enamoran de él. Cumplido su trabajo, Pietro Crespi vuelve a su tierra de origen y los Buendía organizan una fiesta de despedida en su honor. Cuando el hombre se retira, Rebeca corre a su cuarto a llorar y su profunda tristeza la impulsa a retomar el viejo hábito de comer tierra y cal de las paredes. Semanas más tarde, Amparo, una de las hijas de don Apolinar Moscote, se presenta de visita en la casa y le ofrece a Rebeca una carta de amor de Pietro Crespi. Luego de intercambiarse cartas con él durante semanas, un día el correo no le deja ninguna y Rebeca come tanta tierra que se intoxica. Preocupada, Úrsula le revisa sus pertenencias y encuentra allí la correspondencia. La situación amorosa de Aureliano también es complicada. Una tarde, Amparo Moscote vuelve de visita acompañada de Remedios y él aprovecha para regalarle un pescadito de oro que estaba fabricando en su taller. Sin embargo, lo hace con tanta torpeza que Remedios huye, asustada. Desolado, Aureliano se presenta alcoholizado en la casa de Pilar Ternera, con quien se acuesta. Rápidamente, Pilar advierte el mal de amor que aqueja a Aureliano y éste le confiesa sus sentimientos por Remedios. Lejos de enojarse, Pilar le promete que intercederá por él ante la niña. Influenciada por Pilar, Remedios accede y Aureliano le cuenta a sus padres la intención de casarse con ella. Ello enfurece a José Arcadio, quien sigue considerando a los Moscote como enemigos. Luego de debatirlo, sin embargo, Úrsula y José Arcadio acuerdan apoyar a su hijo con Remedios y también casar a Rebeca, la correspondida, con Pietro Crespi. Resentida por la suerte de Rebeca, Amaranta se promete impedir la boda a toda costa. A la semana siguiente, José Arcadio Buendía y Aureliano se dirigen donde los Moscote para pedir la mano de la niña. Aunque los padres informan que Remedios aún no ha madurado sexualmente, acceden al matrimonio. Las tensiones familiares comienzan a menguar cuando lo sorprende la muerte de Melquíades. Para entonces, el gitano era un hombre muy anciano y pasaba las horas en la bella habitación que Úrsula había construido para él al remodelar la casa. Úrsula lo llora desconsoladamente pese a su recelo de antaño y, como es el primer muerto de Macondo, se inaugura con su sepultura el cementerio del pueblo. En esos tiempos vuelve Pietro Crespi a la casa y comienza a llenarla de muñecos a cuerda que le regala a Rebeca y que José Arcadio se entretiene desarmando e investigando. Por su parte, Úrsula resuelve irse de viaje con Amaranta durante un tiempo, ya que su presencia se vuelve vengativa y amenazante para la pareja. En cuanto a Aureliano y Remedios, su relación prospera mientras el primero le enseña a dibujar y leer a la niña. La única infeliz en la casa es Rebeca, ya que teme la venganza de su hermana. Un día, llama a Pilar Ternera para que le lea el porvenir en las cartas y ella le dice que solo va a ser feliz si logra enterrar a sus padres. Cuando José Arcadio se entera de la predicción, busca y encuentra el talego de huesos, y luego lo entierra en el cementerio del pueblo. A partir de entonces, Rebeca le abre las puertas de la casa a Pilar, quien aprovecha para pasar más tiempo con su hijo Arcadio, aunque éste desconoce que ella es su verdadera madre. Un día, Pilar le confiesa a Aureliano que ha quedado embarazada de su único encuentro sexual. Tanto Aureliano como Remedios aceptan al niño como un hijo. Sin contar con los cuidados de Úrsula, José Arcadio Buendía recae en sus investigaciones obsesivas, esta vez con los muñecos a cuerda de Pietro Crespi. Entre desvaríos, vuelve a encontrarse con el fantasma de Prudencio Aguilar, el hombre al que asesinó antes de fundar Macondo. Prudencio afirma que lo estuvo buscando, pero no pudo encontrarlo porque no había muertos en Macondo que pudieran darle su ubicación. Fue gracias al recientemente muerto Melquíades que pudo encontrarlo. Sin embargo, su presencia no es hostil hacia la familia, únicamente quiere compañía, porque se siente solo. Finalmente, la obsesión con las máquinas lleva a José Arcadio a asegurar que la máquina que hace correr los días se ha roto. En un rapto de locura irascible, comienza a destruir toda la casa hasta que Aureliano consigue amarrarlo junto a un castaño del patio. Días después, Úrsula regresa de su viaje y le construye allí un cobertizo de palma para protegerlo del sol y la lluvia. Capítulo 5.
Aureliano y Remedios se casan un domingo en un altar improvisado por el padre Nicanor Reina. Ese día, todos la pasan bien salvo Rebeca. El casamiento estaba pactado para ella y Pietro Crespi, pero fue frustrado cuando recibieron una carta diciendo que la madre de Pietro había muerto. Por ese motivo, Pietro tuvo que viajar de imprevisto a su tierra natal. Aunque Amaranta lo niegue, Úrsula le echa la culpa del incidente. El padre Nicanor llega a Macondo para la boda invitado por don Apolinar Moscote, pero decide quedarse a construir un templo cuando descubre la falta de fe en el pueblo. Para juntar el dinero necesario para su faena, comienza a realizar misas improvisadas en las que levita, luego de tomar una taza de chocolate caliente, a cambio de diezmos. En una de esas misas, celebrada en la casa de los Buendía, conoce a José Arcadio en el Castaño y comienzan una breve amistad en la que ambos intentan convencerse mutuamente de adoptar sus intereses espirituales. Es tal la afinidad entre ellos que, cuando el padre descubre que José Arcadio está loco, se preocupa por su propia cordura y deja de visitarlo. Un último obstáculo termina por frustrar el casamiento de Rebeca y causa un profundo sentimiento de culpa en Amaranta. La pequeña Remedios, de tan solo 14 años y encinta, muere desangrada a causa del embarazo. Su muerte sume a la familia Buendía y a los Moscote en la tristeza y el duelo. Todos estaban encariñados con la niña y el matrimonio había hecho posible la amistad entre ambas familias. Además, pensar ahora en una fecha para la boda de Rebeca resulta inapropiado, lo cual desgasta la pasión entre los novios y provoca la desmoralización de ella, que vuelve a comer tierra. Producto de la amistad con los Buendía, don Apolinar Moscote adquiere mayor poder en el pueblo y logra construir una escuela, pintar la mayoría de las casas de azul e ingresar 6 policías armados a Macondo. El duelo de Remedios se interrumpe con el regreso de José Arcadio hijo, quien empuja con tal fuerza la puerta de la casa que todos piensan que un temblor de tierra la estaba desquiciando. José Arcadio se ha transformado en su viaje en un hombre monumental. Tatuado de pies a cabeza y con una fuerza increíble, vive del dinero que gana al prostituirse con mujeres gracias a la atracción que produce su inmensa anatomía. Aunque al principio Úrsula y la familia están felices por verlo, con el tiempo sus malos modales comienzan a molestar a todos. Rebeca no está molesta sino que, por el contrario, queda encantada con su fisionomía y lo busca por la casa hasta que tienen un encuentro amoroso. 3 días después, se casan en una misa. Indignada, Úrsula los echa de la casa y ellos se van a vivir frente al cementerio. El único que se preocupa por ellos es Aureliano, que los ayuda con dinero y los visita hasta que José Arcadio comienza a trabajar las tierras de su parcela. Pietro Crespi sigue visitando la casa a pedido de Úrsula y comienza a entablar relación con Amaranta. Pronto se enamora de su ternura y sensibilidad y le propone matrimonio. Sin embargo, ella le dice que es mejor esperar a que se sigan conociendo. Mientras tanto, Aureliano se entera por medio de don Apolinar Moscote de las disputas políticas entre liberales y conservadores que se vienen llevando a cabo en el país. Su suegro, que es conservador, le dice que los liberales se oponen a la Iglesia, pregonan el matrimonio civil, el divorcio, el reconocimiento de los hijos ilegítimos y el fin del federalismo como sistema político. Los conservadores, en cambio, intentan conservar el orden moral familiar y cristiano, al tiempo que defienden la fe de Cristo como principio de autoridad política. Aunque Aureliano se siente más atraído por los principios liberales, no le dice nada a su suegro. En este contexto, llega el periodo de elecciones a Macondo y don Apolinar manda a llamar soldados para que decomisen armas de cacería, machetes y hasta los utensilios de cocina de todo el pueblo. Las elecciones suceden con tranquilidad y ambas facciones reciben una cantidad similar de votos, pero don Apolinar Moscote hace fraude para que pierdan los liberales. No contento con eso, se queda con las armas decomisadas para presentarlas como prueba de que los liberales se preparan para la guerra. El proceder de Moscote convence aún más a Aureliano de su afinidad con los liberales. El interés en la política lo acerca a 2 amigos del pueblo, Magnífico Bisbal y Gerineldo Márquez, quienes comparten los mismos ideales políticos. Por ello se entera de que un fraudulento médico homeopático del pueblo, Alirio Noguera, comanda una subversión liberal en Macondo. Sin embargo, pronto descubre que la intención de Noguera es matar a todos los conservadores del lugar, incluida la familia Moscote.
Finalmente, el ejército oficial llega a Macondo y Noguera es fusilado en la plaza central. Luego impulsan el toque de queda, golpean al padre Nicanor y matan a culatazos a una mujer frente a su familia. Impulsado por la violencia oficial, Aureliano reúne a sus dos amigos y a un grupo de rebeldes, asesinan al capitán del ejército y a los soldados responsables del asesinato de la mujer, y juntos salen de Macondo para unirse a las fuerzas del general revolucionario Víctor Medina. Antes de irse por largos años, Aureliano es nombrado coronel en la plaza central. Su contacto con la familia se mantiene a partir de entonces gracias a los distintos mensajeros y correspondencias que envía a la casa de los Buendía, acompañados de los pescaditos de oro que sigue elaborando durante la guerra. Capítulo 6. Antes de irse, el coronel Aureliano Buendía deja a Arcadio a cargo del gobierno, ahora liberal, de Macondo. El muchacho se convierte rápidamente en un déspota, instaura el servicio militar obligatorio, recluye al padre Nicanor y le prohíbe realizar la misa. Y hasta manda a fusilar a un trompetista que se ríe de él en la tienda de Catarino. Cuando don Apolinar Moscote se entera de ello, difunde comentarios en su contra, lo que provoca que Arcadio lo encarcele y ordene su ejecución. En el preciso momento en que están por fusilarlo, Úrsula se presenta, detiene la orden y comienza a azotar con furia a Arcadio hasta llevarlo a la casa de los Buendía. A partir de entonces, Úrsula empieza a ser una referente en el pueblo, aunque sufre en secreto la soledad y el vacío que hay en la casa. Durante ese tiempo vuelve a visitar al viejo José Arcadio, que sigue atado en el castaño. Finalmente termina por desatarlo, pero él no ingresa a la casa ya que está cómodo viviendo en la naturaleza. La relación entre Pietro Crespi y Amaranta continúa afianzándose y todo parece indicar que van a casarse. Sin embargo, cuando finalmente Pietro le pide la mano, ella lo rechaza, ni muerta me casaré contigo. Desolado y sin comprender, el hombre busca en vano mil formas de acercarse a ella otra vez. Finalmente, se suicida cortándose las manos. Úrsula no se lo perdona a Amaranta, ni siquiera cuando ésta intenta acallar el remordimiento y el dolor interno hundiendo su mano en las brasas del fogón. En esos días, Arcadio intenta aproximarse a Pilar Ternera, a quien desea desde que tiene memoria, sin saber que en realidad es su madre. Un día intenta forzarla para que esté con él y, para liberarse, Pilar le dice que lo irá a buscar a su casa por la noche. Él accede, pero la mujer que llega esa noche no es Pilar sino Santa Sofía de la Piedad, una joven que atiende un negocio del pueblo. Para convencerla de ir, Pilar Ternera le dio a ella y a sus padres los ahorros de toda su vida. Meses más tarde, enamorados y en pareja, se casan y tienen una hija. Del casamiento solo se enteran José Arcadio y Rebeca, los únicos de la familia con quienes Arcadio mantiene vínculo. Bajo el carácter firme de Rebeca, José Arcadio se transforma en un hombre trabajador. Sin embargo, también le roba tierras a los campos vecinos con la excusa de que los títulos distribuidos por su padre durante la fundación no eran válidos, debido a que él estaba loco. Arcadio, notificado por una denuncia, se presenta en lo de su padre. No le interesa hacer justicia sino crear una oficina para registrar las propiedades a cambio de que le delegue al gobierno local, o sea, a él mismo, el derecho a cobrar las contribuciones. Así es como José Arcadio se queda con una gran cantidad de terrenos y Arcadio se enriquece a costa de cobrarle al resto del pueblo. Aunque todos en Macondo lo saben, eligen no contarle a Úrsula para evitarle mayores angustias. Tiempo después, cuando Arcadio ya tiene una hija de 6 meses y Santa Sofía de la Piedad está encinta nuevamente, llegan los ejércitos conservadores a exterminar a los liberales de Macondo. Aunque Arcadio es notificado por el oficial encubierto Gregorio Stevenson, quien trae la orden del coronel Aureliano de rendirse ante las tropas, elige no hacerle caso. Cuando las tropas se presentan, la resistencia de Arcadio no dura ni media hora. Todos sus soldados, incluido Gregorio, son asesinados por los militares, quienes también condenan a Arcadio a muerte. Aunque Arcadio creció odiando a su familia, durante el tiempo que pasa antes de que lo fusilen comprende cuánto quería en realidad a las personas que más había odiado. Cuando van a fusilarlo en el cementerio, pide que llamen Úrsula a su hija, como la abuela, y José Arcadio al que está por nacer, por su abuelo. En el momento en que están por disparar, Rebeca sale por casualidad de su casa, que da al cementerio, y se encuentra con la escena del pelotón.
Llegan a despedirse con la mano justo antes de que Arcadio caiga fulminado al piso. Agonizando, lamenta no haber pedido que llamen remedios al próximo bebé. Capítulo 7. En mayo finaliza la guerra y gana la facción conservadora. El coronel Aureliano y su amigo Gerineldo Márquez son capturados y llevados a Macondo a cumplir una sentencia de muerte. Úrsula se entera gracias a que escucha la voz de su hijo, como un presagio, mientras cocina en la casa. Cuando llegan a Macondo, Úrsula va a la prisión y le exige a los centinelas que la dejen ingresar para ver a su hijo. Una vez allí, se sorprende por el resplandor de autoridad que irradia la piel de su hijo. Luego de conversar un rato, se retira conteniendo las ganas de llorar. Aunque la sentencia parece inminente, Aureliano está acostumbrado a anticipar la fatalidad gracias a sus premoniciones y se pregunta el motivo por el cual no advirtió nada respecto a su muerte. De cualquier modo, en el momento de su captura, cuando le pidieron que exprese su última voluntad, una fuerza interior lo llevó a pedir que la sentencia se cumpliera en Macondo. Pese a que la condena está pautada, los días se suceden uno a uno sin que la hagan cumplir. El motivo de ello es que comienza a circular el rumor de que el fusilamiento de Aureliano traería graves consecuencias políticas y que aquellos que cumplieran la condena serían asesinados. Finalmente, llega un aviso del gobierno presionando para que lo maten y los soldados sortean quién será el responsable de dar la orden. Sale elegido el capitán Roque Carnicero. Al igual que hicieron con Arcadio, al día siguiente llevan al coronel al cementerio. Sin embargo, antes de que den la orden se presenta José Arcadio armado con una escopeta. La inmensidad del hombre le hace pensar a Roque Carnicero que es un enviado de la divina providencia y, en lugar de fusilar a Aureliano, se cambia a su bando y juntos dejan Macondo para liberar al general revolucionario Victorio Medina, condenado en Riohacha. Al llegar al lugar, descubren que el general ya fue fusilado y proclaman a Aureliano jefe de las fuerzas revolucionarias. A partir de ese momento, las noticias sobre el paradero y estado de Aureliano se vuelven abundantes y contradictorias. Lo único seguro es que le proclaman nuevamente la guerra total al régimen. Mientras tanto, Úrsula recibe en la casa a la viuda de su nieto, Santa Sofía de la Piedad. Para entonces, Sofía ya había parido otra vez a un par de gemelos. Úrsula bautiza a los niños José Arcadio II y Aureliano II, y a la mayor le pone Remedios, pese a la última voluntad de Arcadio. Amaranta se hace cargo del cuidado de todos y arma en la casa una sala de estudio donde los educa a ellos y a otros niños del pueblo. Un año después de la fuga del coronel Aureliano, se oye un disparo en la habitación donde descansaba José Arcadio, su hermano. Un hilo de sangre sale debajo de la puerta, cruza todo Macondo, ingresa a la casa de los Buendía y aparece en la cocina donde está Úrsula. La mujer hace el camino inverso siguiendo la sangre hasta llegar al cuerpo sin vida de su hijo. En ningún momento encuentran al responsable del crimen ni al arma y, aunque sospechan de Rebeca, ella dice no haber visto a nadie. Tampoco encuentran motivos para culparla, ya que Rebeca lo amaba. De hecho, luego de su muerte, la mujer se encierra en la casa y nadie, salvo su criada, vuelve a verla en el pueblo. Durante años, el olor a pólvora del disparo sigue presente en el hogar de Rebeca y en el cementerio donde entierran el cadáver. Finalmente, el coronel Aureliano regresa a Macondo. Aunque su regreso es interpretado como un triunfo, él sabe que la oposición se está fortaleciendo mientras la resistencia pierde el tiempo. Un día, el coronel le pide a Pilar Ternera que le tire las barajas y ella le dice que debe cuidarse la boca. 2 días después, lo envenenan con un café, pero se salva gracias a los cuidados de Úrsula. Durante ese tiempo, Aureliano advierte que, para ganar, debe aunar fuerzas con grupos armados e independientes del interior del país. Antes de irse, deja a cargo de Macondo a su amigo Gerineldo Márquez. A partir de entonces, Gerineldo comienza a visitar regularmente la casa de los Buendía. Primero lo hace para instruir a la aún joven Aureliano José en las armas, luego para charlar con Úrsula y, finalmente, para encontrarse con Amaranta, de quien está enamorado desde joven. Al igual que con Pietro Crespi, la relación entre ellos se fortalece y todo indica que van a casarse pero, cuando él se le declara, Amaranta lo rechaza. 8 meses después, llega una carta de Aureliano en la que notifica que cuiden a su padre porque está por morir.
Úrsula, consciente de los presagios de su hijo, intenta meterlo en la casa, pero el hombre se resiste. Para entonces, el fantasma de Prudencio Aguilar es la única persona con la que comparte el tiempo José Arcadio Buendía. Prudencio lo limpia, lo alimenta y le transmite las noticias de Aureliano. Cuando por fin consiguen ingresar a José Arcadio a la casa, ya es demasiado tarde, y el hogar se llena del aroma a naturaleza que despide el anciano enfermo. Finalmente, José Arcadio muere, y mientras el carpintero le toma las medidas para el cajón fúnebre, una copiosa lluvia de flores amarillas cae desde el cielo y cubre a todo Macondo. Capítulo 8. Mientras observa a Aureliano José afeitarse por primera vez, Amaranta nota que se ha transformado en un hombre. Desde que Pilar Ternera se lo entregó para que termine de criarlo, ella tiene la costumbre bañarse junto con al niño. Sin embargo, lo que al principio parecía algo inofensivo, ahora perturba mucho a Aureliano José, quien se obsesiona con la belleza de su tía. Por la época en que Amaranta rechaza a Gerineldo Márquez, Aureliano José se toma la costumbre de ir a dormir con su tía todas las noches. Una de noche de esas, tía y sobrino consuman la tensión que viene aquejándolos desde hace tiempo. A partir de entonces, empiezan a encontrarse a escondidas en distintos lugares de la casa. Una tarde, Úrsula casi los descubre en el granero. Aunque la mujer no se da cuenta de lo que sucede, Amaranta advierte de lo peligroso de la situación y corta la relación en seco. Luego de eso, Aureliano José comienza a visitar la tienda de Caterino en busca de prostitutas a quienes convierte en Amaranta mediante ansiosos esfuerzos de la imaginación. En esos días, un informante le dice a Gerineldo Márquez que el gobierno intenta pactar un armisticio con los liberales, pero el coronel Aureliano Buendía está en desacuerdo con las condiciones que establece. Por ese motivo, Gerineldo debe seleccionar a 5 de sus soldados de mayor confianza para abandonar el país con el coronel y los suyos. A medianoche, Aureliano llega a Macondo y huye junto al grupo de Gerineldo. Aureliano José, que había estado recibiendo instrucciones militares durante el último tiempo, se va con ellos. Las noticias sobre el paradero del coronel Aureliano Buendía comienzan a ser confusas luego de su huida. Cada día, Úrsula se entera de que su hijo se encuentra en un país distinto. Muchas de estas noticias las comparte con el general conservador José Raquel Moncada, que ahora cumple el papel de alcalde de Macondo. Aunque pertenecen a bandos opuestos, Moncada y Aureliano lograron construir una relación amistosa mientras el coronel estaba en Macondo. Aún en los periodos más complicados de la guerra, ambos hombres se reunían en forma pacífica para intercambiar prisioneros y pensar conjuntamente estrategias para resolver los conflictos de modo humanitario. En cuanto a su rol en Macondo, Moncada consigue que el pueblo sea nombrado municipio y así se transforma en su primer alcalde. Su gobierno genera un estado de prosperidad y paz en el lugar. En ese tiempo, también, vuelve a funcionar la escuela y el padre coronel sustituye a Nicanor, quien se encuentra consumido por las fiebres hepáticas. Úrsula impulsa nuevamente su negocio repostero con la ayuda de Santa Sofía de la Piedad. De sus 3 hijos, Aureliano II y José Arcadio II son los primeros alumnos de la nueva escuela, y Remedios se vuelve una niña tan hermosa que comienza a ser conocida en el pueblo como Remedios, la Bella. Pasa el tiempo y Aureliano José deserta del ejército y vuelve a Macondo hecho un hombre y dispuesto a casarse con su tía. Aunque ella lo rechaza por temor a concebir hijos con cola de puerco, comienzan a encontrarse nuevamente a escondidas. Luego de un tiempo, Amaranta termina echándolo para siempre de su habitación. A partir de entonces, Aureliano José deja de aparecer en la casa y comienza a frecuentar a Pilar Ternera. A diferencia de Arcadio, él sí es consciente de que ella es su madre. Durante ese periodo y a lo largo de 12 años, un montón de mujeres se presentan en la casa de los Buendía con el objeto de bautizar a los hijos que el coronel Aureliano va engendrando a lo largo de sus viajes. Como prueba de su genética, todos llevan la misma mirada sobrenatural de su padre y el mismo aspecto silencioso y solitario. Años después, el regreso del coronel Aureliano Buendía es inminente y el clima político de Macondo se pone tenso nuevamente. Un día, Pilar ve en los naipes que Aureliano José corre peligro, e intenta retenerlo cuando él quiere ir al teatro. Él la desobedece y, cuando llega al lugar, ve que un capitán conservador está revisando a la concurrencia.
Aureliano José intenta huir pero el capitán le dispara por la espalda. Mientras Aureliano José muere desangrado, una multitud se abalanza sobre el capitán y más de 400 hombres descargan sus revólveres sobre él. El 1 de octubre, un ejército comandado por el coronel Aureliano Buendía llega a Macondo y vence a las fuerzas conservadoras. El coronel designa a Roque Carnicero la misión de apresar a los conservadores, incluido el general Moncada, y apresurar los juicios de guerra. Su objetivo es extirpar de raíz al régimen conservador. En ese tiempo, el coronel Aureliano revisa los títulos de tierra de Macondo y se entera de la estafa que realizaron su hermano y sobrino en su ausencia. Antes de anular los títulos de propiedad, se dirige a la casa de Rebeca para avisarle de su determinación, pero la encuentra consumida por el luto y acompañada solo de recuerdos. Los juicios de guerra comienzan en Macondo y uno a uno terminan fusilando a los prisioneros conservadores. Cuando llega el turno del general Moncada, Úrsula intenta detener a su hijo para que no mande a fusilarlo, pero él se muestra frío y distante. Antes de cumplir la sentencia, el coronel visita a su amigo encarcelado e intenta justificar su accionar diciendo que no es él quien lo mata, sino la revolución. Ante ello, Moncada lo insulta y le dice que lo que más lamenta es que Aureliano haya dejado de lado sus intenciones humanitarias para transformarse en el dictador más despótico y sanguinario del país. Capítulo 9. Otra vez en el exterior, el coronel Aureliano Buendía se mantiene al tanto de la situación política de Macondo mediante conversaciones telegráficas que sostiene con Gerineldo Márquez, ahora jefe civil y militar del lugar. Mientras prosigue con sus actividades para una guerra en la que ya no cree, Gerineldo pasa su tiempo libre en compañía de Amaranta, a quien se le sigue proponiendo una y otra vez, pese a sus rechazos. Antes de emprender el regreso, Aureliano convoca una asamblea de rebeldes para tratar la organización de la guerra, en la que un general llamado Teófilo Vargas demuestra tener ideas que hacen peligrar su poder. En ese momento, un capitán sugiere que deben matarlo para evitarse problemas, y Aureliano permite una emboscada en la que lo ejecutan. Después del suceso, un frío interior que le raya los huesos y lo mortifica incluso a pleno sol comienza a aquejar al coronel y no lo deja hasta el día de su muerte. Cuando por fin vuelve a Macondo, a todos le cuesta reconocerlo, completamente tapado por mantas, no solo el interés por la guerra sino también el sentido de la vida parecen haberlo abandonado. Además, tiene tantos enemigos que se hace trazar un círculo de tiza alrededor, en todo momento, para que nadie se le acerque. La soledad lo domina por completo. Días después, Aureliano realiza en Macondo una comisión de guerra para discutir una acción de ataque. En la discusión, oye que sus pares políticos desean prescindir de la revisión de títulos de guerra para no perder el apoyo de los grandes terratenientes del país. También pretenden renunciar a la lucha contra el clero para obtener el apoyo del pueblo católico. Lo mismo sucede con las aspiraciones de igualdad entre los hijos naturales y legítimos, ahora para preservar la integridad de los hogares. En suma, solo estaban luchando por el poder. Un asesor señala que si esas reformas son buenas, quiere decir que el régimen conservador también lo es y que los liberales son antipopulares. Sin embargo, el coronel accede a firmar las peticiones. Consternado, Gerineldo Márquez le dice que lo suyo es una traición y Aureliano lo condena a muerte. Cuando se entera, Úrsula visita a su hijo y le dice que si llegara a matar a Gerineldo, ella lo vengaría con sus propias manos, al igual que hubiera hecho si nacía con cola de puerco. Luego de pasar una larga noche en la que intenta sacarse el sentimiento de soledad de encima y evocar sin lograrlo momentos felices de su pasado, el coronel Aureliano se presenta en la ejecución para salvar a su amigo. Juntos parten de Macondo para intentar ponerle fin de una vez por todas a la guerra. Ahora, su intención es forzar, no la victoria, sino el fracaso de los liberales, pero bajo condiciones que sean favorables para ambos bandos. La certeza de que ahora lucha por su propia liberación y no por ideales abstractos lo infunde de entusiasmo. Meses después, regresa a Macondo para firmar el armisticio que daría el punto final a la guerra, y Úrsula se alegra de que nuevamente vaya a haber un hombre en la casa. Sin embargo, Aureliano parece extraviado en su propia soledad. Un día, luego de advertir la decepción de su madre, se disculpa, perdone, es que esta guerra ha acabado con todo. El armisticio se celebra en Neerlandia, un pueblo cercano a Macondo.
Allí, el coronel Aureliano se apura a firmar los papeles de rendición, pese a la resistencia del resto de militares de su bando. Al finalizar, se dirige a la tienda que le habían dispuesto para descansar y allí se dispara a sí mismo en el pecho. A esa hora, en Macondo, Úrsula destapa una olla en la que estaba hirviendo leche y la encuentra llena de gusanos. En ese momento, percibe el suceso como una señal de la muerte del coronel Aureliano y, luego de observar por la ventana, se encuentra con el fantasma de su marido en el castaño del jardín. Después de pasar horas llorando junto a él bajo la lluvia, aparecen en la casa los soldados de su hijo. Llevan al coronel Aureliano Buendía aún vivo, aunque dominado por la rabia y el sentimiento de humillación, la bala le traspasó el cuerpo sin tocar ningún órgano vital. El intento de suicidio le renueva el afecto de la facción liberal, donde lo toman como un acto de honor que lo redime. Motivada por el regreso de su hijo, Úrsula decide renovar la casa, ahora envejecida por los años y la falta de cuidados. Pone fin a los numerosos duelos superpuestos que vestían a las mujeres de la Casa de Negro. Vuelve a hacer sonar la pianola de Pietro Crespi e impulsa a trabajar a los soldados del gobierno que custodian a Aureliano en los asuntos domésticos. Uno de ellos se obsesiona tanto con Remedios, la bella, que en el día de Año Nuevo aparece muerto de amor junto a su ventana. Capítulo 10. Para Úrsula, la repetición de los nombres en los hombres Buendía se corresponde con un tipo de personalidad definida, mientras que los aurelianos eran retraídos pero de una mentalidad lúcida. Los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores, pero estaban marcados por un signo trágico. Pese a ello, le cuesta diferenciar a los gemelos Aureliano II y José Arcadio II, quienes desde pequeños juegan a confundir a los demás, imitándose en sus ademanes e intercambiándose las vestimentas. De hecho, Úrsula sostiene que en uno de estos juegos terminaron ellos mismos por confundirse de personalidad, adoptando así la de su hermano. Esta similitud entre los gemelos comienza a perderse a medida que crecen. A los 12 años, Aureliano II visita la antigua habitación de Melquíades y cuando ingresa se encuentra con que, a pesar de los años, el lugar está impoluto y el fantasma del gitano aún permanece en él. Aunque nunca lo conoció, reconoce quién es al instante debido a que su recuerdo se había transmitido de generación en generación a través de la familia. Desde entonces, comienza a pasar el tiempo leyendo las antiguas escrituras en su compañía. Un día, descubre los manuscritos indescifrables de Melquíades, pero éste le dice que nadie debe descifrarlos mientras no se hayan cumplido 100 años. Mientras tanto, José Arcadio II comienza a colaborar en las misas con el nuevo padre del pueblo, Antonio Isabel, y se instruye con él en el arte de las peleas de gallos. Cuando intenta llevar gallos a la casa, Úrsula se escandaliza al recordar el historial de su marido y le dice que se vaya con los animales a otro lado. Así, el joven comienza a visitar a su otra abuela, Pilar Ternera, quien le permite hacer sus negocios con los animales sin problemas. Un día, Petra Cotes, una joven que vende rifas en el pueblo, confunde a Aureliano II con su gemelo. La mujer lo lleva a su cuarto y se acuestan. A partir de ese momento, pasa un periodo de tiempo en el que ella se acuesta, sin saberlo, con ambos los gemelos. Con el tiempo, Aureliano II confiesa su trampa y ella opta quedarse con él en lugar de su hermano. Desde entonces, Aureliano II comienza a criar animales de granja con Petra Cotes, que luego venden a través de las rifas. Con el tiempo, la pareja advierte que los animales se reproducen a una velocidad inusitada. La proliferación de animales, según Aureliano, se vincula principalmente a la influencia sexual de su concubina. En pocos meses, las rifas llevan a la pareja a volverse las personas más ricas de Macondo. Aureliano II tiene ahora tanto dinero que se permite malgastarlo en numerosas juergas que realiza en la casa de los Buendía. Esto disgusta a Úrsula, quien comienza a rezar para que vuelvan a ser pobres como antes. Sin embargo, la súplica le sale mal. Uno de esos días, un trabajador de la casa rompe por accidente una estatua de San José, que les habían dejado a su cuidado en la época de la guerra. Y de su interior surgen más de 200 kilogramos de oro. Mientras tanto, José Arcadio II se obsesiona con la idea de conectar Macondo con el mar a través de una intervención en el canal del río. Su hermano le presta el dinero para la empresa y José Arcadio se va del pueblo.
Vuelve mucho tiempo después, habiendo logrado su cometido de forma mediocre, ya que el único barco que logra arribar a Macondo es una precaria balsa de troncos. Pese a ello, lo acompaña un grupo de proxenetas francesas, cuyo buen nivel y sofisticación arrasa con la tradicional tienda de Caterino. Además, ellas promueven la realización del primer carnaval de Macondo. Por su parte, Remedios, la bella, es tan hermosa que provoca el interés de todo el pueblo. Como respuesta, Úrsula intenta mantenerla encerrada y la obliga a salir con el rostro cubierto por un velo. Un día, un caballero extranjero, tan elegante que habría hecho parecer a Pietro Crespi un sietemesino, se aparece frente a Remedios y le ofrece una flor. Aunque la joven solo se descubre el rostro para mostrar su sonrisa, ese simple gesto arrastra al hombre hacia la locura y la ruina. La indiferencia de Remedios hacia los hombres no se produce por arrogancia sino por un desinterés genuino en el amor, producto, en parte, de un retraso madurativo que padece. Remedios no sabe leer, escribir ni usar correctamente los cubiertos en las comidas. Además, se pasea desnuda por la casa, ajena a toda convención social. Mientras que Úrsula lo considera como una pureza simple, el coronel Aureliano Buendía cree que ella es tan lúcida que recibe toda la información del mundo más allá de cualquier formalismo. En esos días, se festeja el primer carnaval de Macondo, donde coronan a Remedios, la bella, como reina. Aunque el coronel Aureliano intenta pasar su vejez dedicado al negocio de pescaditos de oro, el gobierno sospecha que el carnaval es una excusa para reavivar la llama de la subversión. En un momento del carnaval, una comparsa multitudinaria se aparece llevando a cuestas a otra mujer, comparable a Remedios en hermosura, Fernanda del Carpio. Finalmente, cuando la fiesta parece haber alcanzado su punto más álgido, alguien grita, ¡viva el Partido Liberal, viva el coronel Aureliano Buendía! En ese momento, la fiesta se transforma en una batalla sangrienta que deja varios muertos en la calle. Aureliano II logra salvar a Remedios y a la otra mujer, a quien habían llevado a Macondo con la promesa de convertirla en reina de Madagascar. 6 meses después de este episodio, Aureliano II y Fernanda del Carpio contraen matrimonio. Capítulo 11. Petra Cotes no demuestra preocupación por el matrimonio de Aureliano II. Ella es consciente de que era un muchacho tímido y retraído hasta el día en que la conoció y aprendió junto a ella a disfrutar tanto de la vida como del arte del despilfarro. Ella lo hizo un hombre y sabe que en cualquier momento va a volver a buscarla. En efecto, Aureliano II vuelve a verla cuando termina su luna de miel y Petra intuye que las cosas en el lecho nupcial no andan bien entre los recién casados. Fernanda del Carpio fue criada en una ciudad aislada y perdida en el tiempo, donde aún viven como en los tiempos de la colonia. Sus padres provienen de una familia que se enriqueció vendiendo coronas fúnebres y su bisabuela había sido reina. Aunque su familia estaba cayendo en la miseria, a ella se lo ocultaron y, desde chica, la convencieron de que su destino era ser reina como la abuela. Fernanda recibió una educación católica severa y no la dejaron tener amistades debido a las expectativas depositadas sobre su nobleza. Salió por primera vez de la ciudad el día en que unos militares llegaron a su casa y convencieron a su padre de que iban a coronar la reina, sin informarle qué iba a hacer en un carnaval. Debido a su pasado de aislamiento y educación moralista y conservadora, la presencia de Fernanda en la casa de los Buendía se vuelve tensa para todos. Cuando se entera de que la relación entre Petra y Aureliano aún perdura, Fernanda intenta volver a su ciudad natal, pero Aureliano la intercepta y ella accede a volver. Con el tiempo, además, logra convencerla de que lo deje continuar con Petra Cotes, con la excusa de que la presencia de Petra impulsa la proliferación de animales de granja con la que se gana la vida. Ella accede, pero con la condición de que el día de su muerte no lo encuentre en la casa de la amante. A medida que Úrsula envejece y pierde poder en la casa, Fernanda aprovecha para imponer sus valores y modos de vida rígidos en el lugar. Fernanda cierra las puertas de la casa históricamente abiertas para todos, establece el hábito de rezar antes de las comidas. Cierra el negocio de pastelería que Úrsula y Santa Sofía de la Piedad manejaban hacía años y reemplaza la decoración alegre de la casa por simbología y adornos cristianos que su padre le envía como obsequios todas las Navidades. Amaranta deja de dirigirle la palabra y el coronel Aureliano se queja de que por culpa de ella se están transformando en gente fina.
La misma Úrsula, que siempre intenta sostener la armonía familiar, comienza a bromear sobre ella a sus espaldas. Finalmente, el matrimonio concibe a su primer hijo, que Aureliano II bautiza José Arcadio pese al disgusto de Fernanda. Para cuando nace la segunda, Fernanda ya había pasado demasiado tiempo en la casa como para que le arrebaten el poder de decisión y, aunque Úrsula quiere que le pongan Remedios, ella prefiere el nombre de su madre, Renata. Por último, acuerdan nombrarla Renata Remedios, aunque solo Fernanda la llame por el primer nombre y el resto del pueblo la llame Memé, el diminutivo de Remedios. En cuanto al pequeño José Arcadio, Úrsula se promete a sí misma introducirlo en la carrera sacerdotal para que sea papa algún día, con el objeto de enderezar así el rumbo torcido de la familia. Por esos días llega la notificación de que el presidente pretende ir a Macondo para condecorar al coronel Aureliano en la celebración del aniversario del Tratado de Neerlandia. Aunque el coronel se niega a recibir la condecoración, en esos días llegan sus 17 hijos a la casa, impulsados por la noticia de la celebración. Aureliano II aprovecha la presencia de los primos para celebrar una parranda de varios días en la que destruyen gran parte del mobiliario de la casa. Amaranta, por su parte, consigue que sus sobrinos la acompañen a celebrar el miércoles de ceniza a la iglesia, pero cuando se realiza la liturgia y les marcan la frente con una cruz de ceniza, el signo les queda adherido en la piel y no se lo pueden sacar nunca. Finalmente, el coronel termina por disfrutar de la presencia de sus hijos y antes de que se vayan les regala un pescadito de oro a cada uno. Por su parte, Aureliano II consigue que uno de ellos, Aureliano Triste, se quede a trabajar con él. Meses más tarde, Aureliano Triste instala una fábrica de hielo en las afueras del pueblo, sueño que una vez tuvo el bisabuelo José Arcadio Buendía. Un día, mientras busca un hogar para establecerse definitivamente, se encuentra con una propiedad ganada por la naturaleza. Cuando consigue abrir la puerta, resulta que era la casa de Rebeca, quien se encuentra sentada en el interior con el pellejo del rostro agrietado por la aridez de la soledad. La mujer lo echa del lugar mostrándole un arma. Luego, cuando le habla a la familia de ella, Aureliano II intenta llevarla a vivir con ellos, pero Rebeca se resiste. Meses después, los hijos del coronel vuelven de visita y le arreglan el exterior de la casa, no así el interior, porque ella no lo permite. En esa oportunidad, Aureliano Centeno se queda en Macondo para trabajar en la fábrica de hielo con su medio hermano. Su presencia acelera tanto la producción que Aureliano Triste decide hacer llegar el ferrocarril a Macondo, con el objetivo de expandir la industria. Pasado el verano, llega el tren. Capítulo 12. La llegada del ferrocarril cambia por completo la realidad de Macondo. La gente descubre el cine, el gramófono y el teléfono, y un sinfín de nuevos empresarios, extranjeros y comerciantes llegan cada miércoles en el tren con novedades para vender. Un día se presenta a M.R. Herbert, un gringo que ofrece un servicio de paseos en globo aerostático. Pero nadie lo demanda porque es considerado un retroceso respecto a las esteras voladoras que habían traído los gitanos hacía décadas. Pese a ello, cuando Aureliano II lo encuentra, lo invita a comer a la casa de los Buendía. Allí, el hombre prueba los bananos en el almuerzo y queda asombrado por su calidad, al punto de que decide construir una plantación para su comercialización. A los pocos meses, Macondo se llena de gringos que vienen con el ferrocarril, entre los que destaca el señor Jack Brown, un acaudalado empresario socio de M.R. Herbert. Los foráneos construyen un pueblo aparte, cercado por una malla eléctrica, al otro lado de las vías. Con su presencia, modifican el régimen de lluvias, apresuran el ciclo de cosechas y mueven el río de su sitio. En esos días, otros dos hijos del coronel Aureliano se instalan en Macondo. Cuando les preguntan el motivo, responden, porque todo el mundo viene. La única que permanece ajena a los cambios es Remedios, la bella. Luego de que le insistan con que deje de caminar desnuda por la casa y se peine la inmensa cabellera que le llega hasta las rodillas, la joven termina por hacerse un precario camisón y raparse el pelo para evitar molestias. Sin embargo, todas las maniobras que realiza para que la dejen vivir en paz son recibidas por los hombres de Macondo como provocaciones, lo que acentúa el deseo generalizado hacia ella. Además, Remedios despide un olor natural inconfundible que hace que todos sepan con certeza los lugares por donde ella transita.
En esos tiempos, adquiere la costumbre de darse largos baños en la sala de aseo de la casa, cuyo interior se encuentra plagado de alacranes que ella aplasta por diversión. Un día, un forastero se trepa por la pared para espiarla y, cuando Remedios lo descubre, le advierte que puede caerse porque las tejas están podridas. Lejos de prestarle atención, el hombre intenta meterse al baño para alcanzarla, pero el techo cede y se rompe el cráneo contra el piso. De su herida no surge sangre sino un aceite que emana el olor de Remedios, lo que comprueba que sigue atormentando a los hombres más allá de la muerte. Días después, Remedios sale a visitar las plantaciones de banano y su fragancia atrae a los trabajadores como un tropel de machos feroces. Afortunadamente, los 4 hijos del coronel alcanzan a salvarla. En el proceso, uno de los hombres le llega a agredir el vientre con una mano a Remedios. Esa noche, mientras se jacta de ello con otros sujetos, la imprevista patada de un caballo le destroza el cuerpo. A partir de entonces, comienza a circular el rumor de que Remedios posee poderes mortales. Tiempo después, Fernanda le pide a las mujeres de la casa que la ayuden a doblar sus finas sábanas en el jardín. En ese momento, Amaranta advierte que Remedios está demasiado pálida, pero cuando le pregunta cómo se siente, la joven responde que nunca se había sentido mejor. Cuando termina de decirlo, un delicado viento de luz arrastra las sábanas hacia el cielo y con ellas a Remedios, que aún la sostenía. Solo Úrsula llega a saludarla con la mano mientras se eleva hasta perderse entre el deslumbrante aleteo de las sábanas. Macondo aún no termina de superar el milagro de Remedios cuando el pueblo cae a la merced tiránica de la compañía bananera. Y todos los gobernantes locales son sustituidos por feroces funcionarios foráneos que responden a los intereses de los nuevos empresarios. Los policías son reemplazados por sicarios que un día asesinan a machetazos a un niño junto a su abuelo porque el pequeño había manchado accidentalmente a uno de los oficiales con refresco. Dominado por la furia, el coronel Aureliano Buendía exclama que va a juntar a sus hijos para acabar con todos los gringos que los están invadiendo. Como consecuencia, 16 de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía son asesinados por criminales anónimos que les disparan en la cruz de ceniza que tienen tatuada en la frente. El coronel Aureliano se derrumba por la noticia y tiene la intención de volver a declararle la guerra a los conservadores. Cuando visita a su avejentado amigo Gerineldo Márquez, quien nunca dejó de tener contacto con la facción revolucionaria, este tiene un estremecimiento de compasión por Aureliano, al considerar su empresa como una locura de un hombre senil. Capítulo 13. Mientras prepara a Memé para que vaya a la escuela de monjas y al pequeño José Arcadio para enviarlo al seminario religioso donde finalizará su formación papal, Úrsula comienza a notar un progresivo desgaste del tiempo que hace que no le alcancen las horas como lo hacían cuando era joven. Para entonces, Úrsula se resiste a envejecer pese a que ya perdió la cuenta de sus años y a que está casi ciega, cosa que no le confiesa a nadie para no quedar como una inútil. Para que no la descubran, entrena sus otros 4 sentidos y con ellos adquiere tanto conocimiento sobre el orden de la casa que hasta ella misma olvida su ceguera. También descubre en esos días que todos los miembros de la familia realizan una y otra vez las mismas acciones, por lo que le resulta fácil anticipar las actividades de la casa. Más aún, la oscuridad de la ceguera trae consigo una increíble claridad a la hora de analizar a su familia. Así descubre que el coronel Aureliano no le había perdido el cariño a todos a causa de la guerra, sino que desde siempre había sido un hombre incapacitado para el amor. En cuanto a Amaranta, aunque siempre la había tenido por una mujer amarga y de corazón frío, ahora descubre que es la mujer más tierna que haya existido jamás, aunque con una cobardía invencible. Los tormentos a Pietro Crespi y Gerineldo Márquez fueron el resultado de una batalla entre su infinita capacidad de dar amor y el propio miedo a su atormentado corazón. Pese a su nueva claridad, Úrsula se siente sola y cansada de tantos esfuerzos y recuerdos acumulados en el cuerpo a través del tiempo. Un día, el enojo la lleva a gritar «carajo». A viva voz, lo que sorprende a Amaranta, que nunca la había oído insultar en su vida. 3 meses después del establecimiento de Memé en la escuela de monjas, la casa queda a merced de las decisiones de Fernanda, quien aprovecha la vejez de Úrsula para terminar de imponerse. Para entonces, le prohíbe a José Arcadio II visitar el lugar, debido a que éste comienza a trabajar en la compañía bananera.
En esos días, Amaranta empieza a confeccionar su propia mortaja fúnebre, luego de que la muerte se le presente y le diga que, al finalizarla, morirá. Para escapar de Fernanda, Aureliano II se establece definitivamente donde Petra Cotes y allí renuevan las parrandas y los banquetes. También comienzan a realizarse los torneos de glotonería, donde gana quien más cantidad de comida logre ingerir. Aureliano II resulta invicto en todas las competencias hasta que llega de las afueras Camila Sagatimande, más conocida como la Elefanta. En una larga competencia entre ambos, Aureliano II casi muere de una indigestión. Antes de perder el conocimiento, pide que lo lleven con su mujer para cumplir la promesa de no morir en el lecho de Petra. Desde entonces, comienza a pasar más tiempo con Fernanda. La tristeza de la casa se esfuma con las primeras vacaciones de Memé, en las que llega con 4 monjas y 68 compañeras de clase, con lo que demuestra haber heredado las tendencias parranderas de su padre. La sobrepoblación en la casa es tal que tienen que pedir camas y sillas a los vecinos, y utilizan el cuarto cerrado de Melquíades como depósito de las vacinillas de las jóvenes. El único que no se sorprende de que destinen la habitación para ese uso es el coronel Aureliano, ya que solo él es inmune al encanto que muestra a la habitación impecable y limpia, como si el gitano siguiera viviendo en ella. La misma falta de percepción tiene con el fantasma de su padre, que sigue empeñado en quedarse junto al castaño del jardín. Para entonces, el único contacto que tiene el coronel Aureliano con la familia es José Arcadio II, con quien comparten la impermeabilidad de los afectos. Años más tarde, el coronel Aureliano se encuentra trabajando en sus pescaditos de oro en el taller, cuando oye los sonidos de un circo que ingresa a Macondo. Luego de un paseo por el pueblo para visitar la novedad, vuelve a la casa para orinar en el castaño del jardín. Allí mismo, y luego de orinar, el coronel Aureliano muere. Capítulo 14. El luto por el coronel coincide con las últimas vacaciones de Memé. Cuando llega, se entera que sus padres tuvieron otra hija, bautizada contra la voluntad de su madre como Amaranta Úrsula. El carácter divertido e infantil de Memé contrasta con la seriedad con la que toca el clavicordio, estudio en el que se especializó con el objetivo de que su madre, experta también en el instrumento, la deje tranquila. Desde niña, a Memé le molesta la rectitud de Fernanda y se siente más identificada con el carácter de su padre, por eso intenta consentirla lo suficiente como para que no la fastidie. Desde su regreso, padre e hija comienzan a compartir el tiempo mientras pasean, van al cine y hacen compras juntos. Además, Aureliano II consiente todos los pedidos que su hija le hace. Esto pone celosa a Petra quien, aunque nunca sintió celos por Fernanda, siente que la complicidad de Aureliano con Memé le puede hacer perder a su amante. Sin embargo, nada le interesa menos a Memé que alejar a su padre de Petra. Una vez en Macondo, Memé entabla amistad con varias norteamericanas que viven en el barrio de los empresarios bananeros. Una de ellas, Patricia Brown, le abre las puertas al barrio cerrado y juntas comienzan a ir a los bailes que allí se realizan. Con el tiempo, Memé se forma en las costumbres e intereses de los foráneos y hasta aprende a hablar el idioma inglés. Para entonces, Amaranta está por finalizar su mortaja fúnebre. La concentración de la empresa le hace olvidar, poco a poco, los resentimientos y nostalgias que la aquejaron durante toda su vida. Llega al punto, incluso, de olvidar el odio hacia Rebeca y la tristeza de haber rechazado a Pietro y a Gerineldo Márquez. Ello le hace comprender la obsesión que tuvo el coronel Aureliano en la producción de los pescaditos de oro. El trabajo sin distracciones les permitió a ambos acallar la amargura enquistada en su interior. En sus últimos días, Amaranta circula el rumor de su muerte por todo Macondo para darles la oportunidad a sus habitantes de llevarle cartas y mensajes para los muertos. Con esta acción, Amaranta busca reparar una vida entera de mezquindad. Finalmente llega el día y la hora fijada, y Amaranta muere en su cama rodeada del correo para los muertos de los innumerables habitantes de Macondo. La encuentran en su cama con la venda negra aún en la mano, accesorio que la identificó durante toda su vida, y que Amaranta sostuvo como supuesta prueba de su virginidad. Úrsula no vuelve a levantarse de la cama luego de la muerte de su hija. Sin embargo, gracias a la ayuda de Santa Sofía de la Piedad, a la ropa que le regala Aureliano II y a las visitas de la pequeña Amaranta Úrsula, con quien se encariñó debido a que son muy parecidas,
No le resulta necesario salir de la habitación. Entre el silencio y la oscuridad de su ceguera, sus otros sentidos le alcanzan para saber todo lo que sucede en la casa. Así descubre, por ejemplo, que Memé tiene un amorío debido a las vueltas y caminatas sin sentido que realiza la bisnieta en la habitación contigua. La sospecha de Úrsula sobre Memé es cierta, la joven mantiene una relación en secreto con Mauricio Babilonia, un aprendiz de mecánico que conoció en los talleres de la compañía bananera. Aunque al principio Memé recela al hombre ya que le parece arrogante, pronto se hacen inseparables y ella comienza a mentir y a dar excusas inverosímiles para encontrarse con él a escondidas. Además, cada vez que Mauricio aparece, un centenar de mariposas amarillas se presentan junto a él, fastidiando a todos los presentes. Finalmente, Fernanda sospecha de su hija y la persigue hasta el cine, donde sorprende a los amantes y luego encierra a Memé en una de las habitaciones de la casa. Durante su encierro, Memé actúa normal y continúa negando el romance, incluso a su padre. Sin embargo, todos los días aprovecha para encontrarse a escondidas con Mauricio en la sala de aseo de la casa y con la excusa de ir a tomar un baño. Un día, desconcertada por la cantidad de mariposas amarillas que atestan el hogar, Fernanda vuelve a sospechar de su hija. Para comprobar sus sospechas, le pide a las autoridades de Macondo que pongan un guardia nocturno en el traspatio con la excusa de que un ladrón de gallinas estuvo ingresando a la casa. La tarde siguiente, mientras Memé espera desnuda en el baño rodeada de alacranes y mariposas amarillas, un guardia nocturno le dispara a Mauricio en la columna vertebral. El hombre no vuelve a levantarse. Muchos años después, muere en la soledad y en la vejez, postrado en una cama de la que nunca pudo salir y acusado públicamente por ser un ladrón de gallinas. Capítulo 15. Luego del incidente en el baño, Fernanda obliga a Memé a enclaustrarse en el mismo convento al que fue ella de chica, a muchos kilómetros de Macondo. Las mariposas amarillas la persiguen durante los largos días que dura el viaje. Desde que oyó el disparo y el grito de agonía de Mauricio en el jardín, Memé no vuelve a pronunciar palabra y sigue pensando en él hasta el día de su muerte. Nuevamente en Macondo, Fernanda se entera de que su cuñado, José Arcadio II, estaba incitando a la huelga a los trabajadores de la compañía bananera. Ahora las autoridades lo buscan y se desconoce su paradero. Aunque Aureliano II está determinado a rescatar a Memé, Fernanda lo convence de que irse fue una elección de ella. También envía una carta a Roma para avisarle a su hijo José Arcadio que su hermana ha muerto. Luego, cuando la casa vuelve a la normalidad, comienza a intercambiar correspondencia con unos médicos invisibles a quienes consulta sobre un desprendimiento de útero que padece. Sin embargo, su conservadurismo le impide llamar las cosas por su nombre y los médicos la aconsejan como si sufriera dolencias intestinales. Meses más tarde, una monja llega a la casa y sorprende a Fernanda con un niño que transporta en una canasta, es Aureliano Babilonia, el hijo de Memé y Mauricio. Fernanda le oculta a todos la procedencia del niño e inventa que lo encontraron en la canasta flotando en el río. Luego esconde a Aureliano en el antiguo taller del coronel y no lo deja salir de allí. Cuando Aureliano Babilonia cumple un año, la tensión entre la compañía bananera y los obreros estalla. Los obreros piden condiciones dignas de trabajo, un mejor servicio médico, viviendas decentes, y que les paguen con efectivo en lugar de los vales que deben cambiar por comida a sus propios empleadores. Las autoridades consiguen apresar a José Arcadio y un coronel exiliado de la Revolución Mexicana, llamado Lorenzo Gavilán, pero logran salir al poco tiempo. Cuando los trabajadores elevan los cargos al gobierno de Macondo, las autoridades, confabuladas con los empresarios, consiguen eludir una y otra vez la demanda. Finalmente, cansados de que los hagan perder el tiempo, los trabajadores elevan los cargos a los tribunales supremos. Sin embargo, vuelven a burlarse de ellos al decir que la compañía bananera no tenía trabajadores a su cargo, sino que reclutaba temporalmente a los empleados. Por lo que no tenían la responsabilidad de hacerse cargo de sus obligaciones como empleadores. La respuesta enfurece a los obreros y se declara la huelga. Las plantaciones comienzan a echarse a perder y los trenes de carga quedan parados en sus carriles. El gobierno manda 3 regimientos de soldados a Macondo para que establezcan el orden y vuelva a iniciarse el ciclo de cosechas. Cerca de 3.000 huelguistas son convocados a la plaza central para discutir los términos de la reincorporación. Allí,
un capitán lee un decreto oficial donde se establece que los huelguistas son una cuadrilla de malhechores y faculta al ejército a matarlos a bala. Cuando los trabajadores se rehúsan a irse de la plaza, el ejército abre el fuego sobre ellos, con sus familias y niños. En medio de la masacre, José Arcadio II recibe un disparo y se desvanece. Cuando despierta, José Arcadio II advierte que está acostado en un tren de carga sobre todos los cadáveres de los que han sido asesinados en la plaza. El destino del tren es el mar, donde piensan tirar a los muertos. José Arcadio II logra saltar del tren y camina de regreso por las vías, rumbo a Macondo. Mientras camina, una lluvia torrencial que no se detendrá por años comienza a caer del cielo. Una vez en Macondo, todas las personas con las que habla sobre la masacre de los 3.000 huelguistas descreen de su historia. Piensan que los trabajadores simplemente se cansaron de la situación y volvieron a sus pueblos. Al llegar a la casa de los Buendía, José Arcadio II se establece a escondidas de Fernanda en la habitación de Melquíades, gracias a la ayuda de su madre, Santa Sofía de la Piedad. La versión oficial de los días subsiguientes es que los trabajadores se marcharon en caravanas pacíficas. Por las noches, luego del toque de queda, oficiales del ejército cazan a los subversivos que lograron escapar y se los llevan a un viaje sin regreso. Un día van a la casa de los Buendía y, luego de revisar toda la casa, llegan al cuarto de Melquíades, donde se esconde José Arcadio II. Cuando ingresan a la habitación, no logran advertir la presencia de José Arcadio en la cama, quien está protegido por la luz sobrenatural del ambiente. Desde entonces, José Arcadio no vuelve a salir de la habitación. El diluvio sigue arrasando con Macondo, mientras él se dedica a descifrar los pergaminos de Melquíades y repite a toda hora, y aunque lo crean un loco, que fueron 3.000 los asesinados por el ejército. Capítulo 16. El diluvio detiene toda actividad en Macondo, comenzando por la compañía bananera. Aureliano II, que se había quedado en lo de Petra Cotes desde el enclaustramiento de Memé, se encontraba por casualidad junto a su esposa cuando comenzó a llover, y decide no moverse de allí hasta que escampe. La humedad es tal que la casa entra en un periodo de deterioro constante, lo que lleva a Aureliano a ocuparse por primera vez del mantenimiento del lugar. Su dedicación lo lleva a perder los kilos que había ganado a fuerza de juergas y banquetes en lo de Petra. Fernanda, desconcertada por la presencia de su esposo, teme que intente deslizarse hasta su dormitorio y descubra allí que se encuentra incapacitada para el amor, motivo que incrementa su intercambio de cartas con los médicos. 3 años después de la llegada de Aureliano a Babilonia, Aureliano II se entera de la existencia de su nieto cuando lo encuentra corriendo desnudo por un corredor, con una dotación semejante a la del primer hijo de Úrsula, José Arcadio. Lejos de enojarse, dedica su tiempo libre a contarles historias inventadas y enseñarles a leer, a él y a Amaranta Úrsula. Pasado un tiempo, llega la noticia del fallecimiento de Gerineldo Márquez y ven su lamentable cortejo realizado a tientas por las calles inundadas. Úrsula lo despide decidiéndose a morir cuando termine la lluvia. El lamentable estado del pueblo lleva a Aureliano II a preocuparse por Petra Cotes y sus animales y se dirige a su casa a visitarla. Cuando llega, encuentra a su granja de animales reducida a una mula escuálida y a su amante, envejecida, quien lo recibe diciendo irónicamente, a buena hora. En casa de los Buendía la situación de miseria es similar, lo que impulsa a Fernanda a realizar una queja constante e ininterrumpida que se sostiene y aumenta a lo largo de los días. Finalmente, Aureliano II se las arregla para que no vuelva a faltar la comida en la casa. En medio del desastre, los únicos felices son Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula. Ellos se entretienen torturando animales y atormentando a la envejecida tatarabuela Úrsula quien, poco a poco, ha perdido el sentido de la realidad y pasa el tiempo desvariando y reviviendo antiguos recuerdos de su familia. Para sostener la precaria economía de la casa, Aureliano II intenta sonsacarle a Úrsula el paradero de las bolsas de oro que encontró en la estatua de San José. Pero ella sigue firme en esperar a que el dueño del dinero se presente para devolverlo. Ante la negativa, Aureliano II empieza a excavar en toda la casa durante semanas, intensificando el estado de deterioro del lugar al extremo. Su búsqueda implacable para encontrar el oro se interrumpe finalmente cuando la lluvia cesa, luego de más de 4 años de diluvio.
Entonces, se entera de que Petra Cotes está iniciando una nueva rifa con la única mula viva que le quedaba. Capítulo 17. Luego del diluvio, una árida sequía comienza a secar y a llenar de polvo el ya bastante deteriorado Macondo. El fin de la lluvia detiene por un tiempo los periodos de desvarío de Úrsula, quien lamenta darse cuenta de que ha servido durante años como juguete de Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia. Las termitas, hormigas rojas y polillas empiezan a invadir la casa, y Úrsula intenta detener con sus últimas fuerzas el avance de los insectos. Un día, mientras se afana en la tarea, se cruza con José Arcadio II en el cuarto de Melquíades y lo nota tan parecido al coronel Aureliano que confirma su certeza de que el tiempo no avanza sino que da vueltas sobre sí mismo. Por su parte, José Arcadio II se obstina en no salir de la habitación porque teme cruzarse al ferrocarril con sus 3000 muertos rumbo al mar. En esos días, llega la noticia de que José Arcadio, el hijo de Fernanda y Aureliano II, volverá de Roma para visitarlos. La buena nueva infunde fuerzas a Fernanda, quien empieza a hacer arreglos en la casa y a revivir las plantas muertas del jardín y los corredores. Aureliano II vuelve a lo de Petra Cotes y juntos renuevan su negocio de rifas, aunque ahora es mucho más precario. Pese a ya no estar para las parrandas que hacían antes del diluvio, el amor entre Petra y él se reinventa en la pobreza y la vejez. Del poco dinero que sacan de las rifas, utilizan un mínimo para ellos y el resto lo disponen para alimentar a Fernanda, ayudar a Santa Sofía de la Piedad y prever los gastos que conllevará la muerte de Úrsula, que presumen pronto. Cuando llega a la edad de ir a la escuela, Fernanda envía a Amaranta Úrsula a un instituto privado, pero le niega la posibilidad de ir a estudiar a Aureliano Babilonia, quien queda al cuidado de su bisabuela, Santa Sofía de la Piedad. Finalmente, Úrsula muere luego de que se agraven sus periodos de desvarío. Su muerte ya había sido prevista por Santa Sofía de la Piedad debido a que observó que las plantas de la casa se estaban comportando en forma errática. Pocas personas van a su entierro, en parte porque tenía tantos años que muy pocos la recuerdan en Macondo, en parte porque la gente está concentrada en un extraño suceso, en esos días. Los pájaros comienzan a desorientarse y se estrellan contra paredes y casas. Algunos consideran que es a causa del extremo calor, pero otros se lo atribuyen a la presencia del judío errante, opinión infundada por el padre Antonio Isabel. 2 semanas más tarde, un monstruo similar a un ángel al que le han arrancado las alas cae en una trampa construida en el pueblo. Todos concuerdan que es el judío errante y, aunque lo asesinan en una hoguera creyendo acabar así con la sequía, las olas de calor no se terminan. A fin de ese mismo año, los Buendía se enteran de la muerte de Rebeca. Fernanda continúa con su intercambio de cartas con los médicos y pactan una fecha para la operación que la cure de sus males uterinos. El día previsto, Fernanda se levanta por la mañana en el cuarto vacío y nota que le han hecho una intervención que le dejó una cicatriz enorme en el abdomen. Días más tarde, recibe una carta de los médicos en la que le dicen que le encontraron un descendimiento del útero causado por el parto de Amaranta Úrsula. Amaranta Úrsula comienza a dar indicios de potencial para el estudio, por lo que su padre promete pagarle un viaje a Bruselas para que los continúe. En cuanto a Aureliano Babilonia, un día descubre a su tío abuelo, José Arcadio II, en la vieja habitación de Melquíades y empiezan a pasar mucho tiempo juntos. José Arcadio II le enseña a leer y a escribir, lo inicia en el estudio de los manuscritos de Melquíades y le cuenta la historia verdadera de la masacre de la compañía bananera. Ambos descubren que en el viejo cuarto del gitano siempre es marzo y lunes, tal como sostuvo José Arcadio Buendía el día en que lo tomaron por loco y lo ataron al castaño. En esos días, Aureliano II se despierta con un nudo en la garganta que le dificulta hablar y respirar. Consciente de que se acerca su hora, y para cumplirle la promesa a Amaranta Úrsula de pagarle los estudios en Bruselas, realiza una rifa monumental en la que sortean un terreno de Macondo. Con el dinero obtenido, Amaranta Úrsula se va de la casa para estudiar en el exterior. Meses después, José Arcadio II muere de bruces sobre los manuscritos de Melquíades y, al mismo tiempo, su gemelo Aureliano II fallece en la cama junto a Fernanda, tal como le había prometido. Como Aureliano II había perdido mucho peso en los últimos años, los dos gemelos vuelven a ser idénticos en la muerte.
En la ceremonia mortuoria, los encargados de enterrar los cuerpos se confunden y los ponen en tumbas equivocadas. Capítulo 18. Luego de la muerte de su tío abuelo, Aureliano Babilonio no abandona por mucho tiempo el cuarto de Melquíades. Aunque Santa Sofía de la Piedad cree que habla solo, lo cierto es que se la pasa conversando con el fantasma de Melquíades. El espectro le informa que sus oportunidades de volver al cuarto se están acabando. Pero está seguro de que Aureliano logrará descifrar sus manuscritos luego de que el joven lo sorprenda al descubrir que estaban escritos en sánscrito. Finalmente, el fantasma desaparece para siempre y el cuarto vuelve a ser vulnerable al paso del tiempo, las alimañas y el clima. En el hogar no falta la comida, ya que Petra Cotes les hace llegar alimento como lo hacía cuando vivía Aureliano II. Al principio, su gesto busca humillar a Fernanda, quien no le dejó ver el cuerpo de Aureliano II luego de su muerte. Luego lo sostiene por orgullo y, finalmente, por compasión ante la amarga esposa de su amante. Una vez muerta Úrsula, sin nadie que la ayude y con la casa derrumbándose por el paso del tiempo y el avance de la naturaleza, Santa Sofía de la Piedad decide dejar la casa de los Buendía, rendida ante el abrumador trabajo de mantenerla. Aureliano Babilonio, el único que la quiere en la casa, le da 14 de los pescaditos de oro que quedan y nunca se vuelve a saber de ella. Solos, Fernanda y Aureliano conviven sin intercambiar palabra alguna en la casa. Aureliano se encarga de cocinarle a Fernanda mientras ella pasa los días mandándose cartas con sus hijos. Un día, Aureliano quiere salir de la casa para ir a la tienda del sabio catalán, un viejo negocio de libros. Según le dijo Melquíades, allí conseguiría unos tomos para terminar de descifrar los manuscritos. Cuando le pide permiso a Fernanda, ella se lo niega y cierra las puertas con llaves. Días más tarde, sorprendido de que no haya tocado la comida que le dejó en la noche, Aureliano la encuentra muerta en su habitación, más bella que nunca, y vestida con el traje de reina con el que había llegado a Macondo. Al día siguiente, Aureliano compra el libro en la tienda del sabio catalán. 4 meses más tarde, cuando José Arcadio llega de visita, el cadáver de su madre sigue igual de hermoso, como si estuviera momificado, en la cama. Luego de leer una carta en la que Fernanda confesaba todas las tristezas omitidas en sus correspondencias, José Arcadio descubre el verdadero origen de Aureliano y pasan un tiempo de hostilidad en la casa. Sin embargo, José Arcadio no se molesta por las mentiras de su madre, ya que todo lo que él le contaba a ella era también una farsa. José Arcadio había abandonado sus estudios religiosos desde el momento en que pisó Roma. Un año más tarde, José Arcadio se toma la costumbre de llevar niños del pueblo a la casa. Allí se entretiene jugando con ellos, durmiendo siestas en la misma cama, y tomando duchas compartidas en las que José Arcadio recrea los baños lujuriosos que le daba su tía bisabuela Amaranta, quien lo trataba de un modo poco apropiado cuando era niño. Un día, 4 de sus jóvenes predilectos están en el cuarto de Úrsula cuando el suelo se vuelve transparente y revela el escondite del oro de la estatua de San José que guardaba la tatarabuela hacía años. Hecho con una inmensa fortuna, José Arcadio realiza múltiples parrandas junto a los jóvenes, en la que no mide excesos. Un día, luego de bañarse en champaña con ellos, los encuentra durmiendo desnudos en una habitación destruida. Asqueado de sí mismo, los echa de la casa a las azotadas. A partir de ese momento, una crisis de asma lo invade y Aureliano comienza a hacerse cargo de él y a cuidarlo. Los primos inician entonces un fuerte vínculo, pasan el tiempo conversando, intercambiando conocimientos y ayudándose mutuamente en las labores de la casa. Un día aparece en la casa el último de los hijos del coronel Aureliano Buendía, Aureliano Amador. Luego de años escapando de las autoridades para que no lo fusilaran, Aureliano Amador pide refugio en el hogar de los Buendía. Sin embargo, los primos creen que es un impostor y lo echan del lugar. En ese mismo momento, unos policías lo interceptan y le disparan 2 tiros en la cruz de su frente. Meses después, José Arcadio está tomando un baño cuando aparecen los 4 jóvenes que había echado a azotadas. Los niños lo ahogan en el agua y luego se escapan con las 3 bolsas de oro que quedaban. Cuando Aureliano lo encuentra, el cadáver aún está pensando en Amaranta. La tristeza lo domina, solo entonces comprendió cuánto estaba empezando a quererlo. Capítulo 19.
En diciembre, Amaranta Úrsula regresa a Macondo con su marido Gastón, un elegante flamenco que la acompañó con la idea de que volverán pronto. Lejos de eso, Amaranta tiene la idea de quedarse a vivir allí, impulsada por los recuerdos felices de su infancia. Al llegar, se sorprende del deterioro de la casa y comienza a dedicar los días en restaurarla, revive las plantas, consigue trabajadores para que restablezcan paredes y pisos. Y cambia el lúgubre mobiliario de su madre por muebles importados y más agradables. También le regala prendas juveniles a su sobrino y le enseña a bailar la música de moda en Europa. Amaranta Úrsula tiene la personalidad activa e indomable de Úrsula y su belleza compite con la de la propia Remedios, la Bella. Su presencia alegre y moderna le da un aire nuevo al hogar. A un año de su llegada, Amaranta sigue igual de decidida a permanecer en Macondo. Debido a ello, Gastón decide impulsar un negocio de correspondencia por aeroplano en el pueblo. Lo hace sobre todo para sortear el tedio porque ya se aburrió de la fauna, los pocos entretenimientos locales y los intentos frustrados de entablar vínculo con Aureliano, quien se muestra ensimismado y poco conversador. El regreso de Amaranta cambia la vida de Aureliano por completo. Para entonces, él ya es libre de caminar y recorrer el pueblo a su antojo, y se la pasa en la tienda del sabio catalán donde se hizo de 4 amigos, Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel Márquez. También comparte amistad con una prostituta mulata llamada Nigromanta. Pese a ello, lo cierto es que se enamoró apasionadamente de su prima desde el momento en que la vio llegar a su hogar. Para colmo, Amaranta y Gastón no pierden la ocasión de revolcarse en cualquier lugar de la casa y en cualquier momento del día, lo que lo abruma profundamente. Despechado, Aureliano comienza a acostarse con Nigromanta, quien, cuando él le confiesa su amor por Amaranta, decide cobrarle sus servicios. También empieza a frecuentar un burdel con sus amigos. De todos ellos, es con Gabriel con quien mayor complicidad tiene, debido a que es bisnieto de Gerineldo Márquez, el mejor amigo del coronel Aureliano Buendía. Y el único que le cree cuando cuenta los acontecimientos de la masacre realizada por la compañía bananera. En esos días, aburrida por la ausencia de Gastón, quien, comprometido con su negocio de correspondencia aérea, frecuenta poco la casa, Amaranta comienza a pasar más tiempo con su sobrino. Una tarde, ella se lastima un dedo abriendo una lata de melocotón y Aureliano se apura a lamérselo. Cuando ella se inquieta por el gesto, él le revela sollozando la verdad de su amor. Ella se enoja con él y manifiesta que se irá de Macondo. Los días siguientes, Aureliano y sus amigos comienzan a frecuentar un burdel clandestino hasta el momento desconocido por ellos, que está repleto de animales salvajes y de naturaleza. La dueña es nada más ni nada menos que Pilar Ternera, quien, luego de pasar su vida dando consejos amorosos, comenzó a hacer de su sabiduría un negocio. La mujer lo reconoce de inmediato debido a su parecido al coronel Aureliano Buendía. Además, Pilar descubre el motivo del sufrimiento de Aureliano a fuerza de haberlo visto repetido en múltiples ocasiones en la familia Buendía. Cuando él le expresa sus pesares, la mujer le dice que vaya a buscar a Amaranta, porque ella lo está esperando. Aureliano vuelve a la casa decidido a enfrentar a Amaranta, y aprovecha que Gastón se encuentra escribiendo una carta en la habitación contigua para tener un momento a solas con ella. Una vez en el cuarto, Aureliano empieza a arrinconar y presionar a la joven para que ceda ante su lujuria. Ella se resiste en un principio, pero luego comienza a divertirse con la situación. Finalmente, el acto se consuma sin que Gastón se entere de ello. Capítulo 20. Una tarde, Aureliano se entera de la muerte de Pilar Ternera. Su muerte coincide con el retorno del sabio catalán, el insuperable maestro de Aureliano y sus 4 amigos, a sus tierras de origen. 3 meses después, reciben un sobre grande de él con decenas de retratos y cartas escritas en alta mar. En las últimas cartas, el sabio catalán les recomienda que huyan de Macondo. Álvaro es el primero en hacerle caso. Luego lo siguen Alfonso y Germán. Por último se va Gabriel, luego de ganar un pasaje a París. Sin más nadie cerca, Aureliano y Amaranta quedan recluidos por la soledad y el amor en la casa de los Buendía. Para su mayor felicidad, Gastón viaja a Bruselas con el objetivo de volver a Macondo volando, cansado de esperar un aeroplano que le prometieron por correspondencia.
Los amantes se hunden en una pasión tan desenfrenada que se olvidan de la realidad, mientras la casa vuelve a ser atacada por las alimañas, la naturaleza y las hormigas coloradas. Ambos quedan flotando en un universo vacío donde la única realidad cotidiana y eterna es el amor. Finalmente, Amaranta recibe una carta de Gastón en la que le notifica que está por regresar. Ella se sincera y le responde que, aunque lo quiere, no concibe vivir sin Aureliano. En lugar de enojarse, Gastón le responde deseándoles la felicidad que él mismo conoció junto a ella. El problema se presenta cuando se les acaba el dinero que suministraba Gastón, único ingreso del hogar en el momento. Pese a sus intentos, la pobreza los alcanza sin acabar por ello con el amor y la felicidad de la pareja. Un día, Amaranta descubre que está embarazada. Durante ese tiempo, la pareja comienza a indagar sobre el origen de Aureliano. Temen que haya nacido producto del amorío entre Aureliano II y Petra Cotes, lo que los volvería a ellos medio hermanos. Luego de recabar información por la casa y el pueblo, y sin encontrar ninguna respuesta que confirme sus sospechas, deciden conformarse con la historia de la canasta de Fernanda. Menos por convencimiento que para acallar sus miedos. A medida que avanza el embarazo, la casa termina de ser consumida por la vegetación y las hormigas coloradas, y los amantes se recluyen definitivamente en el cuarto de Fernanda. Cuando intentan dormir, oyen en la casa los sonidos de todos los muertos de la familia, Úrsula entrometiéndose en todo, José Arcadio Buendía intentando comprobar la existencia de Dios, Fernanda rezando y el coronel Aureliano haciendo la guerra, entre otros. Aprenden entonces que las obsesiones prevalecen después de la muerte, y se alegran con ello porque significa que van a seguir amándose después de la muerte. Un domingo, Amaranta da a luz a su hijo, el único en un siglo que había sido engendrado con amor. Cuando lo revisan minuciosamente, descubren que tiene una cola de cerdo, pero no se asustan porque desconocen la maldición que siempre pesó sobre la familia. La alegría les dura poco, porque Amaranta comienza a desangrarse y, pese a que hacen todo para impedirlo, muere. Luego de vagar desolado por todo Macondo, Aureliano vuelve a la casa y se encuentra con que su hijo está muerto y se lo llevan las hormigas coloradas hacia su madriguera. En ese momento, recuerda el epígrafe de los manuscritos de Melquíades, el primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Reconoce en el momento que en los manuscritos del gitano está escrito su destino, y corre al cuarto de Melquíades a buscarlos. A medida que los lee, se revelan frente a él todos los secretos de la familia, mientras un viento tibio que arrastra las voces del pasado comienza a arremeter contra la casa. Cuando llega al final, la lectura le muestra su propio presente. Allí dice que está previsto que la ciudad sea borrada del mundo y de la memoria de los hombres cuando Aureliano Babilonia acabe de descifrar los pergaminos. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. En ese momento, un torbellino arrasa con todo Macondo.